¿Quién no conoce hoy en día a Eminem? Y si conoces a Eminem, claro que también conoces a Kim, su ex esposa. Pero, ¿cuál es la razón por la que estas dos personas han tenido la relación más tóxica de la historia de la humanidad? ¡A lo que pasó! My name is Juanito Sei. Y claro que sí, una de las características principales, por lejos, de la música de Eminem es que sus letras son demasiado personales. Repito, demasiado, y no es de extrañar entonces que su familia cercana, su ex esposa, formen parte de un montón de canciones. En 2004 Eminem contó a la revista Rolling Stone que había estado con Kim casi toda su vida y esa relación tenía cambios repentinos entre el amor y el odio. Él recordó que la había conocido cuando tenía 15 años y ella tenía 13, así que esta historia ya lleva 30 y tantos años. Todo empezó cuando Marshall Mathers, mucho antes de convertirse en Eminem, estaba en la casa de una amiga bailando arriba de una mesa mientras cantaba I'm Bad de LL Cool J, cuando de repente apareció Kim, que era también amiga de la chica. Por más que no es una biografía de Eminem, la película 8 Mile nos muestra los problemas que Marshall tenía antes de ser un rapero exitoso. El tipo vivía en un barrio de escasos recursos y había tenido muchos problemas familiares. Kim, en una entrevista con Dr. Kid Ablow, contó que había tenido una vida bastante parecida a la de su ex esposo. Well, growing up, we lived in Detroit. It was me and my sister and my mom. She was a single mother. We don't know our father. My mom was on welfare. We were so poor that my sister and I had to shoplift just to get food when we were between the ages of 4 and 5. La madre de Eminem, Debbie Nelson, contó en su libro My Son Marshall, My Son Eminem, que ella había dejado que Kim fuera a vivir a su casa poco tiempo después que Eminem se la presentara. Además, recordó que Kim no apoyaba a Marshall en sus comienzos en la música. De hecho, era bastante mala. Le decía que nunca iba a triunfar y hasta llegó a tirarle cuadernos de rimas a la basura. También parece que ella era muy manipuladora con Eminem y lo hacía meterse en problemas con su madre. Punto y aparte, a un costadito escribo que todos hemos tenido una novia, todos, en la adolescencia o en la juventud, que nos ha manipulado un poco. Y vos seguramente también, si sos una mujer, tuviste un novio medio manipulador. Creo que eso es una cosa que nos ha pasado a casi todos, ¿no? Por lo que contó Debbie en su libro, en algún momento ella se cansó y terminó echando a Kim de la casa. Por eso, Kim no tuvo mejor idea que obligarlo a Marshall a elegir. O se quedaba con su madre o se quedaba con ella. Y considerando cómo se llevaba con su madre, te imaginarás qué decisión tomó. Más adelante, estas maniobras un poco turbias de Kim se seguirían repitiendo. En un momento, las cosas entre ellos dejaron de funcionar y Eminem comenzó a conocer a otra chica. Pero justo Kim lo llamó para pedirle ayuda porque supuestamente ella se había puesto de novia con un tipo que terminó siendo mucho más turbio que cualquiera de ellos. De alguna manera, Kim siempre encontraba una excusa perfecta para volver a la vida de Eminem. Las idas y vueltas en la relación de Eminem y Kim continuaron durante muchos años. Por ejemplo, para el 95 ellos se habían separado y él había encontrado otra novia, pero de pronto Kim reapareció para decirle que estaba embarazada, cosa que fue cierto porque la hija de ellos, Hailey, nació el 25 de diciembre de ese año. Desde ese mismo día hubo un problema nuevo en la pareja. Parece ser que en el certificado de nacimiento de Hailey no figuraba que Marshall fuera el padre. Y acá se muestra algo bastante retorcido de la mente de Kim, porque resulta que, como ella no había tenido un padre, pensó que su hija tampoco necesitaba el suyo, así que decidió no anotar a Marshall. No es que pasó algo, decidió no anotarlo. Cosa de ella. Aunque Eminem tampoco había tenido un padre presente en su vida, él pensaba que quería romper ese ciclo. La mejor manera de cambiar esa tradición nefasta de los padres que abandonan a sus hijos era que Eminem siempre estuviera presente en la vida de Hailey. Lamentablemente, Kim no estaba de acuerdo con él, así que trató de mantener alejada a su hija de Marshall y de Debbie. El rapero Hash, que tuvo a Eminem como invitado en el EP Episodio 1 de 1998, también recordó que por aquella época Marshall y Kim tenían una relación básicamente horrible. Resulta que poco después del nacimiento de Hailey, Kim se había puesto a trabajar en un salón de masajes donde, en realidad, ella masajeaba más a su jefe que a los clientes. Un día, Hash recibió un llamado de su propia madre y se dio cuenta que tenía que ir a evitar que Marshall le hiciera algo terrible a Kim. En aquellos tiempos en los que Kim necesitaba ir a trabajar, obviamente Eminem estaba lejos de ser un artista consagrado, aunque ya tenía publicado su primer álbum Infinite. Un disco que está muy bien, está muy bueno.
Si lo escuchás, ahora tiene un par de canciones que son pegadoras, incluso el single que da nombre al disco está muy bien, ¿eh? Su enojo con Kim por la infidelidad con el dueño del salón de masajes quedó muy bien marcada en las obras de Eminem, con una canción, claro que sí. En su primer disco como Slim Shady, Eminem publicó Just the Two of Us, o sea, solo nosotros dos, que volvió a salir en el álbum, o sea, en el LP de Slim Shady, porque el primero era un EP con poquitas canciones, lanzado de forma independiente. Lo curioso es que esta canción habla de quitarle la vida a su expareja, y esto podría ser solo una canción, pero un tiempo después él reveló que durante más de un año y medio, él básicamente tenía ganas de hacerle cosas horribles a Kim. En la biografía no autorizada de Eminem de Anthony Bozza hay un fragmento donde Eminem cuenta cómo fue la etapa en que decidió casarse con Kim en marzo del 99. Él había estado enojado con Kim durante un año desde aquella vez que pensaba que ella lo engañaba con su jefe. Aún así, poco después de sacar su disco debut, Eminem pidió un adelanto a la discográfica para comprar un auto y un anillo de compromiso para Kim. En ese momento decidió viajar para verla a ella y a Hailey, pero ese plan terminó saliendo muy mal. Resulta que en medio de esa visita Kim dejó el anillo de compromiso tirado en su casa como si fuera cualquier cosa y se fue con el auto que él le había comprado a pasear por ahí sin dar muchas explicaciones. Para ese momento la pareja llevaba unos 10 años de toxicidad continua. Lo más sorprendente de esto es que por mucho que Kim lo decepcionara, Marshall parecía incapaz de alejarse definitivamente de ella. Dr. Dre, uno de los productores míticos del hip hop y justamente productor que ha trabajado con Eminem en infinitos discos, opinó sobre la relación y dijo: Eminem necesita la locura de su relación para crear su música, pero Marshall, el hombre, tiene un lugar de su corazón para Kim que probablemente nunca podrá llenar otra mujer. Y qué tristeza cuando realmente no podés desconectarte, cuando sentís como que tenés algo inquebrantable con alguien que simplemente te hace mal, y te hace mal, y te hace mal. Claramente lo que opinó Dre es algo que queda demostrado con varias canciones. Por ejemplo, cuando el mismo Dre grabó su segundo álbum, 2001, que salió curiosamente en el 99, invitó a Eminem y a Exhibit para la canción What's the Difference. Para el momento en que el disco fue publicado, Eminem ya estaba casado con Kim. Sin embargo, la letra parece escrita en un momento en que estaban separados. En una parte de la canción, Dre le ofrece ayuda a Eminem para deshacerse de Kim. Textual le dice: si alguna vez matás a esa zorra de Kim, yo te voy a mostrar dónde está el océano. Pero cuando le toca a Marshall, él agradece la propuesta, aunque quiere cambiar la forma de esconder el crimen. Y toda la explicación que da Eminem de lo que haría es bastante bizarra, que de hecho es una referencia a una película también. En mayo del 2000, Eminem sacó su tercer álbum, The Marshall Mathers LP, que incluyó la canción Kim, una especie de secuela a la que había hecho en el disco anterior. En su libro Angry Blonde, Marshall contó: esta es la primera canción oficial que escribí para el álbum. La escribí cuando Kim y yo no estábamos juntos a finales del 98. Recuerdo que un día estaba viendo una película que me inspiró a escribir una canción de amor, pero no quería hacer una canción de amor cursi. Tenía que ser alguna mierda rara. Aunque no recuerdo qué película era, sí recuerdo sentir la frustración de que estuviéramos separados con una hija de por medio. En este disco también Eminem sacó la canción Stan sobre un fan que estaba excesivamente obsesionado con él. Tanto en el video como en la letra podemos notar que Stan trataba de copiar a Eminem en todo, hasta en las cosas más turbias. Curiosamente, la letra y el video en cierta forma hacen referencia a aquella primera canción del primer disco de Eminem que habla de Kim, especialmente por la parte donde Stan llevaba a su novia en el baúl del auto para tirarla de un puente. Pero claro, cuando la canción Stan empezó a tener difusión, Eminem salió a hablar y dijo que justamente esta canción no es para que hagan las cosas que él hace o dice en las letras, justamente para que no se tomen literalmente todo lo que él rapea. Así que en cierta medida con esto se despegó un poco de esta cosa de que quedaba como que él todo el tiempo le quería hacer unas cosas totalmente horribles a Kim. Pero recordemos una cosa que no la dijimos en este video, pero se supone que si sabes quién es Eminem, sabes esto. Eminem es el rapero que, si pongamos, sería Marshall, que es la persona cuando rapea. Ahora, cuando es Slim Shady, se supone que es un personaje horrible, nefasto, que rapea las peores cosas y es un personaje, ¿no? Entonces, lo que estaría sucediendo con Kim en estas letras es una película. Nos puede parecer extraño que si Eminem tenía éxito con canciones que decían cosas terribles de Kim, ella todavía quisiera estar con él. Por lo que dijo,
Debbie Nelson en su libro Cuando Eminem le empezó a ir bien con sus canciones, Kim dejó de pensar que él era un fracasado. Por eso pasó de tirarle las letras de las canciones a la basura a ir a todos sus conciertos y obviamente a utilizar su cuenta bancaria. Cuando Eminem le propuso casamiento, Kim le dijo que lo amaba de verdad y que no necesitaban hacer un acuerdo prenupcial, como si nunca hubiese pasado nada raro entre ellos. A todo esto, a Debbie le parecía que había decidido casarse demasiado pronto y trató de hacerlos cambiar de opinión, pero no tuvo suerte y no pudo hacer nada para evitar el casamiento. ¡Qué pronto! Un montón de años juntos, ¡qué pronto! En realidad, pronto. ¿O no? Ese no era el problema. El problema era la relación horrible que tenían. Y el otro problema era que su madre estaba también interesada en el señor Billetín. Poco después, en junio del 99, Kim y Marshall se casaron por iglesia y aunque la relación ya fuese un poco más formal, no era menos complicada que antes. Solo 10 días después del casamiento, Eminem salió de gira por Estados Unidos y Canadá con el Warped Tour y más adelante tuvo los shows de presentación de The Slim Shady LP por Estados Unidos y Europa. En todo ese tiempo, él estuvo lejos de Kim. Y ahí es donde Kim empezó a tener problemas con todo tipo de adicciones. Eminem contaría esta situación en la canción Mockingbird de su álbum del año 2004. Papá era un Rolling Stone y mamá empezó a tener un hábito. Por lo que dice la letra de la canción, el problema de fondo que habría llevado a Kim a hacerse adicta fue tener lejos a su esposo, mientras que su ascenso a la fama había sido demasiado rápido. Sin embargo, Kim en la entrevista con Dr. Kid explicó que su marido le había sido infiel y le había dejado sin dinero mientras se fue de gira. Si los primeros meses del matrimonio entre Kim y Marshall en el 99 parecían difíciles, eran mucho más tranquilos que los tiempos que vendrían al año siguiente. A principios de junio del 2000, Eminem fue al Hard Rock Café de Michigan y amenazó con un arma descargada a un tipo llamado John Guerra porque lo vio besándose con su esposa. Poco después del incidente con John Guerra, Eminem empezó la gira Up in Smoke Tour con Dr. Dre, Ice Cube y Snoop Dogg. El 6 y 7 de julio hubo 2 fechas de la gira en Detroit y aunque nunca quedó claro, parece que Kim fue a ver a su marido a uno de esos shows y todo terminó mal. Hubo rumores sobre que Eminem en alguna de las 2 fechas había incluido la canción Kim en su repertorio. La propia Kim aseguró que esto es cierto y contó que esa humillación pública la llevó a intentar terminar con su vida. Lo curioso es que no hay ningún tipo de prueba, salvo esta declaración, que demuestre que sí tocó estas canciones. Y por estas me refiero a alguna que haga referencia a su esposa. Ni la primera canción de su primer disco, ni la del segundo, ni ninguna otra. Y además está lleno de gente que asegura que estas canciones nunca sonaron en esos shows. Por lo tanto, Eminem no habría hecho nada para ofender a su esposa en ese momento. En el libro Whatever You Say I Am de Anthony Bozza, el autor dice que Kim intentó terminar con su vida el 6 de julio, justo mientras su marido estaba haciendo el primer show en Detroit. Si eso sucedió el mismo día de los shows, ella obviamente no habría ido a ninguna de las 2 fechas. Según un artículo de NME, por más que es cierto que Eminem golpeaba muñecas inflables en sus shows, lo hizo durante toda la gira y les iba cambiando el nombre a estas muñecas, según a quien le tuviera bronca en ese momento. Aparentemente habría golpeado a una muñeca llamada Kim durante el primer show de la gira, pero no en los shows de Detroit. Para esos shows, probablemente Eminem ya estuviera enojado con Britney o con Christina Aguilera o quién sabe con quién y se acordaría de ellas al momento de patear estas muñecas. Lo cual nos lleva a otra pregunta muy interesante. ¿Por qué hay tanta gente cancelada por un tuit estúpido y Eminem no ha sido nunca cancelado? Otra vez, ya lo dije, Eminem, Slim Shady, era un personaje. Por lo tanto, podríamos decir que Marshall no era eso que estábamos viendo. Ahora, muchos actores han sido cancelados por roles que hicieron en la pantalla. ¿Qué opinas? Después de tantos años, lo que pasó con Kim y Eminem entre el 6 y 7 de julio del 2000 sigue siendo muy confuso porque siguen saliendo continuamente versiones bastante contradictorias. Lo cierto es que Kim terminó internada al borde de la muerte y poco después Eminem quiso divorciarse. Si vemos las fechas de la gira, nos damos cuenta que Eminem siguió con sus presentaciones como si a Kim no le hubiese pasado nada. En 2007, Kim dio una entrevista en la radio 955 de Detroit y dijo que Eminem la había ido a visitar al hospital para pedirle que no lo obligara a cancelar sus shows. A mediados de agosto del 2000, Eminem empezó los trámites para divorciarse de Kim. Pocos días más tarde, ella le hizo una demanda por $10 millones para evitar que él le siguiera escribiendo canciones o que hablara de ella en los shows. Además, ella estaba dispuesta a llevar las cosas un poco más allá y quedarse con la tenencia de Hailey. También esta demanda impedía que saliera contenido de grabaciones de shows anteriores donde hubiera referencias a Kim. Por eso, cuando salió el DVD de la gira Up in Smoke, tuvieron que recortar el video para que solo saliera lo que permitía la demanda. Pues de esta demanda y el divorcio, parece increíble que Kim hubiera vuelto a la vida de Eminem, pero
Por lo que contó Debbie Nelson en su libro, Marshall no se quería sacar de encima a Kim definitivamente. Solamente quería divorciarse porque creía que con eso la iba a poder calmar. Obviamente, la calma duró 3 o 4 días hasta que Kim hizo la demanda. En el año 2001, Eminem tuvo una agenda mucho más tranquila que el año anterior en cuanto a su carrera. Sin embargo, toda la situación del divorcio con Kim se le estaba haciendo muy difícil. En el año 2001, Eminem tuvo una agenda mucho más tranquila que el año anterior en cuanto a su carrera. Sin embargo, toda la situación del divorcio con Kim se le estaba haciendo básicamente imposible. En una entrevista para Rolling Stone, Eminem dijo: "El divorcio es lo más difícil por lo que pasé en mi vida. Igual, creo que soy una mejor persona desde que pasé por eso, pero al principio fue difícil. Conozco a Kim de toda mi vida, es la primera novia verdadera que tuve. Por el fracaso de la relación, me culpé a mí mismo y a mi carrera. Al final, me di cuenta que no era mi culpa y que no podía hacer nada. Ahora, con Kim nos hablamos sin resentimientos". Después del trámite de divorcio, la madre de Eminem creía que el juez se había puesto del lado de su hijo por no exigirle que le diera a Kim los bienes y las cantidades enormes de dinero que ella reclamaba. Además, el juez también dijo que Eminem no iba a perder la tenencia de su hija. Resulta que Kim había sido arrestada por posesión de sustancias poco antes del divorcio, así que el juez prefirió que Eminem no perdiera la tenencia de su hija, o en todo caso, se dio cuenta que la madre de la chica no estaba del todo apta. Lo que está clarísimo es que, ante cada separación, Kim se le ingeniaba de alguna manera para volver a la vida de Eminem. No había forma de que él siguiera su vida sin ella. Y sorpresivamente, después de divorciarse, las cosas no cambiaron tanto. Kim admitió que a pesar de haberse divorciado, seguía teniendo una relación casual con Eminem. Tal es así que cuando se divorciaron, acordaron que él le pagara una cantidad de dinero para comprar una casa. Y por muy raro que parezca, ella decidió mudarse cerca de la casa de su ex marido. Mientras escribía las canciones de su cuarto álbum, Eminem ya estaba separado de Kim, pero es más que evidente que la seguía teniendo muy presente. En Cleaning Up My Closet, por más que casi todo el contenido de la letra está dirigido a Debbie, su madre, también hay frases para Kim. Eminem cantaba que se había forzado por estar bien con ella por el bien de Hailey. Y llega a decir que no importa si la odiaba, por Hailey hizo todo lo posible para que estuvieran bien. Eminem quedó tan enojado con Kim después del divorcio que se hizo un tatuaje de una tumba con el nombre de ella y la frase "Rot in Pieces", que en inglés es muy parecido a "descansa en paz", pero en realidad quiere decir que se pudra en pedazos. De hecho, hace referencia a lo que dice este tatuaje en la canción Superman. Además de lo que dice en Superman y Cleaning Up My Closet, The Eminem Show está repleto de referencias sobre el incidente con John Guerra, insultos para Kim, frases sobre lo difícil que era la relación y el esfuerzo que Marshall hacía por seguir con Kim para cuidar a Hailey. También tenemos que tener en cuenta un detalle que es importantísimo. Kim se había vuelto parte de de los satélites de Eminem, ¿no? Un personaje más en todas estas historias que Eminem cuenta. Por lo tanto, Eminem seguía hablando de esto al margen de lo que vivía, porque le rendía. No olvidemos este detalle. Llega un momento en que el público te va pidiendo dame más de esto, que estoy tan enganchado, dame más. Y el tipo seguía sacando cosas, hablando de ciertas cuestiones, porque era ya, su fórmula. Después de la salida de The Eminem Show, Marshall se dedicó a la actuación con la película 8 Mile. De alguna manera, sin ser una autobiografía, la película mostraba cosas de los comienzos de Marshall en la música, su vida privada y su relación con Kim. Digamos que era su vida, pero no. Pero sí, usted me entiende. Curiosamente, la chica que hacía de la novia del personaje de Eminem, Brittany Murphy, terminó siendo la novia de Marshall más allá de la ficción. La relación no duró mucho, así que este fue otro intento fallido de él por dejar atrás a la madre de su hija. A Kim también le costó mucho seguir adelante sin Eminem. Ella empezó a salir con el tatuador Eric Harter, pero la relación de ellos tampoco sería del todo buena. Entre que él era adicto a sustancias como ella y que Kim era muy inestable, era muy difícil que pudieran tener una relación que no fuera tóxica. A pesar de esto, con Eric, Kim tuvo su segunda hija, Stevie Lane Scott. Después del nacimiento de Stevie, los problemas de Kim empeoraron todavía más. En julio de 2003 la detuvieron por tenencia de sustancias y curiosamente en la foto policial le pusieron el apellido de Eminem como si todavía estuviera casada con él. Después del arresto, Marshall trató de conseguir la tenencia exclusiva de Hailey para cuidarla un poco de la vida que su madre estaba llevando. 2 meses más tarde, a Kim la volvieron a detener después que la acusaran de armar fiestas con más sustancias ilegales. Este problemita le complicó la vida porque debía presentarse ante el juez en noviembre por esta acusación y como no lo hizo, le quitaron la tenencia de Hailey que quedó a cargo de su padre. Los problemas legales y adicciones de Kim no solo afectaron a Hailey, sino también a Lena Scott, la sobrina de Kim, que a raíz de todo esto también desarrolló problemas de adicciones.
Por eso, Eminem decidió intervenir y hacerse cargo de esta chica y la adoptó. Con lo que en cierta medida, con lo que te estoy contando, se va demostrando que Eminem es de todo menos el tipo ese horrendo y nefasto de las letras de Slim Shady, ¿no? Para complicar aún más las cosas, Kim terminó presa en julio del 2004, así que con todos los problemas legales y de adicciones que tuvo el año anterior, la obligaron a entrar en un programa de rehabilitación. Como ella no pudo cumplir voluntariamente con el programa, la condenaron a prisión para que pudiera hacer el tratamiento. Esto quizás en tu país no es muy común, pero en los Estados Unidos le ha pasado a gente como por ejemplo Robert Downey Jr., que estuvo preso bastante tiempo por sus problemas con sustancias. En noviembre del 2004, Eminem sacó su disco Encore y después dio una entrevista a Rolling Stone en la que contó que Kim ya había salido en libertad. Además, dijo que a él le costaba muchísimo estar lejos de ella y encontrar una nueva pareja. Ah, sí, no nos dimos cuenta. Gracias por avisar, no nos dimos cuenta. Gracias. Lo más raro de esta entrevista fue que él contó que había bajado mucho su consumo de sustancias y alcohol desde que tuvo el incidente con John Guerra en el año 2000, porque básicamente estuvo a punto de perderlo todo. La verdad fue que entre 2002 y 2008, y sobre todo en la época en la que grabó ese disco, él venía teniendo un consumo desmedido de pastillas, como terminó contando a Rolling Stone en el año 2011. En medio de su lucha contra las adicciones, Marshall también tendría tiempo para una segunda oportunidad con Kim. Parece ser que él quiso que volvieran a estar juntos cuando vio que ella había estado en rehabilitación, porque claro, si ella tenía algún tipo de problema, era solamente el de las sustancias. Limpia iba a ser otra persona, ¿verdad? De hecho, en la letra de la canción Bad Husband, o sea, Mal Esposo, Eminem escribió que la vio levantarse después de todos los problemas, así que decidió, a pesar de todo, darle otra oportunidad. Eminem y Kim lograron tener una relación un poquito menos tóxica entre el 2004 y 2005, tal es así que para fines del 2005, él le propuso a ella volver a casarse. Rushed and I didn't want to get married. He had said pick a date and I said, well, let's wait a while. And he basically said, you either know now and we can set the date, or you can just take your stuff and go, because if you don't know right now that you still want to be with me, then you're never going to know. De todas formas, Kim y Eminem se casaron por segunda vez en enero del 2006, y para sorpresa de nadie, esta segunda oportunidad fue tan complicada como la anterior. Kim contó que su marido había estado apenas 40 días viviendo con ella entre el 15 de enero y el 25 de febrero. Para esa fecha, él decidió irse de la casa sin llamar a su esposa por un mes. Más adelante, Eminem se comunicaría con Kim a través de sus abogados. And then his attorney's assistant comes to the door and serves me papers. La versión que contó Debbie Nelson sobre la separación fue completamente distinta. Tengamos en cuenta que Eminem cada vez tuvo menos relación con su madre, por lo tanto las cosas que cuente su madre hay que ver si tienen algún tipo de conexión con la realidad, porque ella no tenía conexión con su hijo. Ella en su libro dijo que Kim fue quien se había ido de la casa a principios de marzo del 2006. Mientras tanto, Eminem no la podía encontrar por ningún lado y creía que volver a casarse había sido un error tremendo. Lo cierto es que en abril del 2006 volvieron a comenzar los trámites de divorcio. Según una nota de la BBC, para su segundo casamiento, Eminem y Kim habían hecho un acuerdo prenupcial y los dos querían la tenencia compartida de Hailey. Eminem fue quien quiso empezar el trámite de divorcio y, por lo que dijeron sus abogados, él veía que el matrimonio ya no tenía sentido y no era probable que pudiera recuperar su relación con Kim. Más adelante, el abogado de ella dijo que ella se había sorprendido al enterarse que su marido se quería divorciar. ¡Qué sorpresa! Después de tanta toxicidad, él se quería divorciar. Increíble, ¿verdad? Dentro de todo, el trámite del segundo divorcio fue mucho más tranquilo que el anterior. No hubo problemas para llegar a un acuerdo y Eminem con Kim no se maltrataron mientras se veían frente al juez. El trámite terminó en diciembre de 2006 y solo 2 meses más tarde, la tranquilidad entre la pareja se volvería a perder. En febrero de 2007, Kim dio una entrevista a Canal 55 donde dijo que Eminem era cruel con ella y que no tenía contacto con Hailey y con Alaina. He's mean to me. His relationship with the kids went downhill. I don't know, actually, since he's left the house in February. Más adelante, Kim terminaría culpando a Eminem por el fracaso del matrimonio. Según ella, todo este fracaso se debía a que los problemas que él tenía con Debbie habían influido mucho en su forma de tratar a las mujeres. I want the world to know that I realize that I made, mistakes. I can't hide them, I mean, they're out there. But I've learned from them and that I've grown, Algo muy importante que le pasó a Eminem en su vida, y justo después de divorciarse, fue el asesinato de Proof. No solamente era un compañero laboral, digamos, era su amigo, su mejor amigo. En una entrevista con The Guardian del año 2009, Eminem recordó que la muerte de su amigo le había dado una razón legítima para tomar pastillas, o bueno, eso era lo que él creía. Desde la muerte de Proof, Eminem perdió el control de su consumo de pastillas y es probable que por eso no quisiera acercarse
hacia su familia. En cambio, Kim había dicho que Eminem ya venía muy mal con el consumo de pastillas mucho antes de la muerte de su amigo. Durante 2006 y 2007 el problema de Eminem con las pastillas fue empeorando. Por aquellos años, aunque había grabado en canciones de otros artistas, su futuro en la música y en su vida privada era bastante incierto. La cosa estaba tan mal que sus adicciones lo dejaron al borde de la muerte. En diciembre de 2007, él tuvo una sobredosis de la que lo pudieron salvar milagrosamente y recién, una vez que logró desintoxicarse, pudo retomar su carrera y su relación con sus hijas. En 2008, Eminem sacó su autobiografía The Way I Am y en este libro dijo que se consideraba algo así como un padre soltero que estaba acompañado por una madre soltera. Evidentemente, quería dejar en claro que no pensaba volver con Kim, aunque creía que hacían un buen equipo para criar a sus hijas. Los equipos son otra cosa, ellos hacen un buen equipo de lejos, sin ser ningún tipo de equipo, por favor. Cuando salió ese libro, Debbie Nelson se colgó de la fama de su hijo y sacó su propio libro. Cuando habló de la situación entre Kim y Eminem después del último divorcio, parece que quiso reavivar los problemas. Debbie decía que haber aceptado a Kim en su casa había sido el error más grande de su vida. También le echó la culpa a Kim de haber destruido a Marshall. La verdad es que difícilmente a algún fan de Eminem le resulte 100% confiable lo que pueda decir Debbie, porque con todas las canciones y frases que él le dedicó, es evidente que a la mayoría le cae tan mal o peor que Kim, y de hecho, como bien dijimos, la madre tuvo muy poca relación con Eminem en la mayor parte de su vida adulta, por lo tanto, no sabe nada de su hijo. Y sobre todo, que posiblemente Debbie esté peor que Kim. O bueno, parejas. En 2009, Eminem publicó su sexto álbum Relapse, que tenía un montón de referencias a sus problemas superados con las adicciones. La vuelta de Eminem a la música, su recuperación y su responsabilidad con sus hijas no dejaban espacio para que él volviera a tener una relación tóxica. Sin embargo, en enero del 2010 se corrió un rumor que decía que él había vuelto con Kim y que ella estaba otra vez embarazada, pero enseguida un representante de Eminem salió a decir que estaban todos locos y que este rumor era totalmente falso. En junio del 2010 salió el álbum Recovery y una de las canciones más exitosas fue Love the Way You Lie. La letra está obviamente dedicada a Kim y aunque habla de la relación tóxica que tuvieron y de todas las separaciones y reconciliaciones, no tenía frases agresivas hacia ella como las canciones de los primeros discos. Con el tiempo, Eminem siguió hablando de Kim en sus letras, pero siempre lo hizo de una manera mucho menos violenta que al principio de su carrera. El álbum The Marshall Mathers LP 2, aunque es un disco secuela de aquel que sacó en el 2000, tiene referencias a Kim un poco más tranquilas. Eminem mostró que valoraba haber estado con ella aunque no hubieran tenido la relación más sana del mundo. Un ejemplo de las sensaciones encontradas que le causaba a Eminem su relación con Kim es la canción Stronger Than I Was. Él mostraba lo contradictorio de la relación entre ellos con frases como ¿por qué salís conmigo si decís que te hago infeliz? Pero otra vez afirmaba que la relación lo había hecho más fuerte. En los últimos 8 años, Kim pasó por momentos muy difíciles en su vida. En octubre del 2015 chocó con su auto bajo los efectos de distintas sustancias para variar. Poco después, mientras se enfrentaba a las consecuencias legales del choque del año anterior, Kim dio una entrevista y dijo que no había tenido un accidente, como todos los medios y hasta los jueces pensaban. En realidad, ella había buscado una manera de terminar con su propia vida. Yes, I drank. I took pills and I hit the gas station for a bowl. I did not even expect to make it through that, and told them that I tried to do this on purpose. What you're admitting was a suicide attempt? Yes. Al año siguiente recibió otro golpe durísimo cuando en enero del 2016 Dawn, su hermana, murió de una sobredosis. En medio de sus problemas con las adicciones y con la justicia, Kim admitió que Eminem la estaba ayudando mucho y que seguían siendo amigos y cuidando a sus hijas. En 2017 él sacó su álbum Revival y en una nota para la revista Vulture dijo que sabía que había fans suyos que extrañaban que él escribiera canciones más oscuras, pero dijo que eso de escribir letras que hablaran de matar a Kim ya había quedado en el pasado. Y con esto en cierta medida se confirma lo que yo les estaba diciendo antes, que esto era parte de el personaje de Eminem, Slim Shady, hablar de su pareja de esta forma. La gente entonces se lo pedía. Queremos esto. Es también hasta casi nostálgico, ¿no? En mi adolescencia yo escuché esas canciones. Es nostálgico, por más horrible que suene. Y aunque las cosas con su ex esposo estuvieran mucho más tranquilas, Kim siguió teniendo problemas de salud mental. Resulta que el 23 de julio de 2021 falleció su madre,
Y una semana más tarde, Kim volvió a intentar ponerle fin a su propia vida, pero una vez más, los médicos lograron salvarla. Eminem y Kim tuvieron demasiadas idas y vueltas con su relación. Puede ser que el hecho de que los dos tuvieron infancias difíciles les haya marcado la personalidad. Definitivamente la toxicidad de su relación es imposible de entender sin tener en cuenta que tuvieron estas vidas difíciles. Por suerte, hoy en día son capaces de respetarse un poco. Para febrero del 2023, Hailey se comprometió con su novio Evan McClintock. En septiembre de ese mismo año, el periódico The Sun confirmó que los padres de Hailey van a estar en el casamiento. Parece que todo sigue bien entre ellos porque Eminem decidió darle a Kim un préstamo para comprar otra casa. Al final, es probable que los dos hayan aprendido a tratarse un poquito mejor, por lo menos por la sanidad mental de sus hijas. La gran pregunta que yo te hago a vos ahora es: ¿has tenido alguna relación tan tóxica como esta? Posiblemente no, pero contame tu relación más tóxica ahí abajo y tratemos de debatir un poquito sobre qué podemos hacer en el futuro para evitar que nos pasen estas cosas que nos han pasado a todos en mayor o menor medida, ¿no? Tanto como esto no me pasó, pero me ha pasado. Debatamos un poquito ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, súmate a los miembros que tenés un montón de beneficios. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.